guía Él con cuanto amor, me guía siempre, Hermano, mi Señor. muy buenas noches a cada uno y gracias por la bondad de cada uno en conectarse a este estudio de Zoom. Y como en los últimos estudios hemos compartido algunos pensamientos acerca del hogar y de lo que la Biblia enseña, nos damos cuenta que el hogar está en gran peligro y ya que hemos pasado en el último siglo más y más alejamiento de Dios, más y más ignorantes de la palabra de Dios, de la cultura que Dios nos enseña en la Biblia. Y tiene su efecto. Cuando uno se aleja de Dios aunque tenga memoria, tal vez los padres eran cristianos, tal vez los abuelos, pero con tiempo, la enseñanza que pasa de los abuelos a los padres, a los hijos, si no hay un fundamento fuerte del evangelio en la vida de cada generación, entonces todo se olvida y las buenas costumbres, los buenos modales desaparecen. Entonces la familia, el matrimonio se deshace y los niños salen como animales salvajes y vamos de mal en peor. Siempre podemos arreglar el problema. Y hay muchas series que se presentan hoy día de técnicas para mejorar el matrimonio, para mejorar la crianza de los hijos. Y muchas veces hay mucho detalle y tantas veces las cosas se complican, como si fuera muy difícil mantener un matrimonio bueno o de criar a los hijos muy bien. Casi imposible en la mente de muchos. Muchos tienen miedo de casarse, muchos tienen miedo de tener hijos porque piensan que ellos es demasiado difícil. Pero no es tan complicado, hermanos. Quisiera volver al tema de el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, es muy simple. Si tenemos piedad, tenemos temor a Dios, si somos piadosos en el sentido bíblico, Dios nos guiará, nos ayudará a tener una familia bonita y tranquila, conforme a la voluntad de Dios. Segundo de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. Quisiera leer hay dos versículos muy bonitos aquí de 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta última palabra, concupiscencia, describe mucho de lo que destruye el hogar hoy día. Es de no respetar las leyes de Dios, de no frenarse los deseos conforme a las leyes de Dios.
Pero dice, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida, acuérdense de lo que hemos leído de Juan 1, versículo 4. De Jesús trajo del cielo algo que tenía el Padre y el Hijo. Se llama vida. Y esta vida fue la luz del mundo. Jesús vino a la tierra, anduvo aquí en la tierra y mostró esta vida. Él fue la luz del mundo. Él fue la vida. Nos enseña a nosotros también esta vida. Y tiene que ver con la piedad. Porque la piedad refleja, la palabra en sí es una palabra griega que significa la reverencia y el temor de Dios. Es muy común la palabra, pero habla de la vida que resulta de este temor, que uno busca manera para agradar a su Creador, agradar a su Señor. Entonces, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos da entonces esta naturaleza divina. Esta naturaleza divina es la vida. Es la vida que nos bendice, que nos cambia la vida. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Vuelve a usar esta palabra, esta frase. Cuando habla del día de juicio final, siempre el evangelio llega a la tierra con el mensaje del juicio final. Jesús en Mateo 5 y después en el Sermón del Monte habló de lo que él llamaba el infierno. El castigo de Dios se llama el infierno. Porque habrá un día de fuego, de castigo. Entonces, segundo de Pedro 3 habla de este castigo, el fuego que Dios un día enviará para quemar la tierra y los cielos. Dice el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es una manera de vivir, se llama piadosa manera de vivir y es una vida santa, dedicada a Dios, separado del mundo. No andamos conforme a las modas del mundo. Las actitudes del mundo en cuanto al matrimonio, en cuanto a la crianza de los niños, siempre son conceptos torcidos, ignorantes, no son de Dios. Entonces, uno que respeta y tiene reverencia para con Dios, pero respeta también el papel del hombre y el papel de la mujer y de los niños. La cortesía, todas las reglas que Jesús nos ha enseñado, parece extraño. Hermanos, tenemos que aceptar. No podemos imitar, no podemos andar conforme al mundo.
Y tantos de los hermanos en la iglesia también piensan así. Entonces, usted obedece a Cristo, usted acepta lo que Cristo enseña, y como dice 1 de Pedro 4, para el mundo va a parecer un poco extraño. 1 Timoteo 6, Pablo da mucha énfasis en lo que se llama las sanas palabras. Y dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos. Hermanos, la forma de pensar del mundo engendra pleitos, engendra divisiones, engendra divorcio. Entonces, tenemos que enseñar la doctrina que sana la vida, que sana el matrimonio, el hogar, porque tenemos un trabajo que alcanza el futuro. El tener y criar a hijos toca el futuro, porque nuestros hijos llegarán el futuro. Y lo que ellos aprenden del evangelio, aprenden de nosotros, los padres, es lo que ellos van a inculcar en sus propios hijos. Y la próxima generación, eso será la herencia de nosotros. Nuestro trabajo en el hogar es un trabajo sagrado. Es muy serio. Vivimos en tiempos de fracaso, mucho fracaso. En mi propia generación, casi todos los amigos que he tenido desde mi juventud han experimentado divorcio, la destrucción del hogar, el sufrimiento de los hijos. Y estas cicatrices duran por vida. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar este ciclo vicioso? Tito 1 también, versículo 1, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La verdad es según la piedad. Es de contemplar. Dios nos juzgará. Cada cosa que hacemos en esta vida, hacemos recordando que un día Dios nos juzgará. La familia, entonces, temerosa de Dios, es piadosa, porque es una familia entregada al Señor. Entonces, déjame comenzar por hablar de este punto del ambiente, de la piedad y de la reverencia en el hogar. Si los hijos tendrán esta reverencia, este respeto para Dios, los padres deben de enseñarles. Si los padres no pueden enseñar lo que ellos mismos no saben, los padres mismos deben de temer a Dios, porque no podemos compartir lo que no tenemos, esta piedad. Los hijos deben de ver esta imagen que los padres ponen en su corazón, la imagen de la grandeza de Dios. Vemos esta imagen en Jonás, capítulo 1, 9, cuando
Jonás huyó de la carga que Dios le dio. Y Dios entonces estaba en un barco y Dios le envió una tormenta y casi el barco se hundía. Entonces los marineros estaban pidiéndole a Jonás que, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para escapar de esta tormenta, de no morirnos? Entonces Jonás les explicó. Dice, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y esto es el Dios que nosotros tenemos que honrar. Tenemos que verlo, entender la grandeza. Este Dios que gobierna todo el universo, el que nos formó, el que ordenó el matrimonio y la familia y el orden de la autoridad y quién debe hacer qué en estas relaciones. Nehemías en capítulo 1, en versículo 5. Cuando oró a Dios, porque estaba en un momento muy serio delante del gran rey de Persia, dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, Dios grande y temible. Nehemías 4:14. Acordaos del Señor grande y temible, dice. Hermanos, cuando tenemos conflicto en el matrimonio, decidimos, yo no aguanto más, no puedo aguantar esta mujer o este hombre y estoy pensando en otro compañero. Estoy pensando en divorciarme de esta compañera, este compañero y buscar a otro. Hay que recordar, Dios grande y temible, quien nos juzgará y preguntarnos, ¿vale la pena desobedecer a Dios y anticipar el infierno, la ira de Dios? Hermanos, a veces no hay nada que nos puede frenar de ser lo malo, sino el temor. Sería bonito si todo el tiempo que haríamos el bien porque amamos a Dios, que amamos el uno, y siempre hacemos bien porque amamos el uno y amamos a Dios. Pero hermanos, hay tentaciones muy fuertes, hay presiones en la vida, cuando la única cosa que nos puede impedir el hacer algo que nos destruyera el hogar y nuestro futuro sería apreciar que Dios es grande y temible. La familia no solamente quiere agradar a Dios. La familia fiel a Dios no quiere desagradar a Dios. No quiere hacer nada que provoque a Dios a ira. Entonces, vemos en un ejemplo en 1 Samuel, capítulo 11. Estaban ellos frente a un gran peligro. Samuel, el profeta, adelante de ellos. Y déjame leer de este contexto, 1 Samuel, capítulo 11, y al principio del capítulo
Primera Samuel, capítulo 11. Quiero hacer el punto aquí, hermanos, que hay gran valor en cuando entendemos el temor, el terror de Dios. Dice, déjame ver, el versículo 7. Y tomando un par de bueyes, los cortó, hablando de Saúl, el rey Saúl, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Cuando el pueblo enfrentó el temor de Jehová por este acto de Saúl, de enviar un pedazo a cada tribu, a cada pueblo de este animal, esto llevó una amenaza. Entonces, cuando tenían miedo de no provocar a Jehová y no provocar al rey Saúl, salieron todos unidos por el temor de Jehová. En la familia, hermanos, si tenemos este respeto, este temor de Jehová, nos ayudaría entonces estar unidos en el hogar, porque hay momentos que nos irritan en el matrimonio entre el esposo y la esposa, y también entre los hijos y los padres. Pero uno que entiende el temor de Jehová, a pesar de todo, sale unido, porque no se atreve a desobedecer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a hablar de otro detalle en el hogar fiel, y es un ambiente espiritual. Cuando hay reverencia y temor de Dios, también habrá un ambiente espiritual en el cual las prioridades se arreglan. En Lucas 9:57, ¿se acuerda? Jesús hablaba de invitar a varios a seguirle a él, como alguien que invita a invitados a venir a su fiesta. Y Jesús hablaba de las excusas que cada uno hacía. Cada uno decía, te seguiré, pero déjame que primero, entonces quería atender sus negocios o a alguien en la familia, y siempre hay excusas para no seguir a Jesús. Jesús tuvo que enseñarles, tenemos que poner a Cristo en primer lugar. Esto es el ambiente espiritual en el hogar. Al contrario, hoy, por la prosperidad y por las tentaciones del mundo, tenemos en el hogar, entre los hermanos en muchos lugares, un ambiente muy mundano, carnal. Escuchan música profana, pero música no solamente con profanidad, pero también con
con palabras indecentes, miran a películas, ven imágenes de hombres y mujeres cometiendo pecado, hablando palabras que no se oye en el hogar, no se debe oír, pero se oye, yo entiendo en la calle, pero lo que pasa es que traemos todo de la calle a la casa por medio de la tele y por medio de las redes sociales. Cuando invitamos a esta profanidad y permitimos esta clase de vulgaridad, entonces estamos destruyendo el ambiente espiritual. Gálatas 5:19, aquí tenemos las obras de la carne y sabemos y hemos escuchado varios sermones sobre los frutos del espíritu y las obras de la carne. Pero dice el texto simplemente, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio. ¿Cuántas veces tenemos a nuestros hijos mirando en la tele una película, una novela y puro adulterio? Implican la fornicación, inmundicia, lascivia, por los bailes, la forma de vestirse. ¿Vamos a permitir esto en nuestro hogar? Dice idolatría, hechicería, también se ven. Enemistades y cada religión como de hechicería tiene su apologética, su defensa, sus razones y siembran sus dudas para apoyar su superstición en contra de lo que la Biblia diga. Pleitos y celos, y iras y contiendas. Esto no solamente sale en la televisión, pero también en el hogar mismo. Vamos a permitir en el hogar pleitos, iras y contiendas y disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía, cosas semejantes a esto. Esto es carnalidad. Hermanos, si permitimos esto en el hogar, estamos manchando el ambiente espiritual para nuestros hijos y también para nuestro matrimonio. Pero al contrario, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre. Esto importa mucho porque vamos a ver, esto es lo que es necesario para arreglar los conflictos que hay en el hogar. Pero por medio del entretenimiento también invitamos esta envidia o ¿cómo se llama? Codicia para cosas materiales. El materialismo nos está matando. El deseo de hacernos ricos, de tener lo que otros tienen. En nuestro vecindario, tal vez, o tal vez en lo que vemos de otros modos. Uno, el padre que vive de esta manera, se dedica todo el tiempo para hacerse rico y hace negocios chuecos, se sacrifica su tiempo con la familia, con el Señor, no asiste a las reuniones siempre, está siempre dispuesto a descuidar de las cosas espirituales para lograr un poco más dinero, porque quiere comprar algo que no tiene. Jesús dijo, la vida no consiste en lo que uno posee. Lucas 12, versículo 15. Pablo dice, Colosenses 1,
capítulo 3, versículo 1. Pablo dice, haced morir estos deseos de la carne, lo terrenal en vosotros, dice. Y es el deseo de no quedarnos pobres, que tantas veces nos hace abandonar lo que hay que hacer con los hijos. Tal vez abandonar el deseo de casarse o de tener hijos, porque el matrimonio es costoso. Los hijos son costosos. Entonces, el deseo de tener algo, y siempre están buscando el anillo de oro, y siempre está un poco más fuera del alcance de uno. El deseo de ser rico es un cáncer y no perdona a nadie. Déjame pasar a otro punto. Tenemos que mantener en el hogar un ambiente de respeto. De cada uno debe de respetar el otro. Hasta los padres, en un sentido, deben de respetar a sus hijos. En muchos hogares, por la carnalidad tal vez de la crianza pasada, tenemos a padres que insultan y maltratan a sus hijos, no les toman en cuenta en las decisiones que hacen, no escuchan, no aprecian los deseos, no hay respeto para los hijos y tampoco hay respeto en los hijos para los padres. Los padres enseñan a los hijos respeto por la cortesía, que piden y dicen por favor y le dan gracias a los hijos, les dan un ejemplo y exigen que los hijos también hablen a sus padres con respeto. Yo sé que algunos piensan que está muy bueno si los hijos llaman a sus padres por su primer nombre. Yo no sé cómo andan en su propia familia, pero debe haber manera, hermanos, para expresar, para que los niños, los hijos, aprendan a hablar de o a sus padres con respeto. Cuando oigo a hijos hablando con desprecio, lo que a mí me parece desprecio por su forma de hablar de ellos, esto me rompe el corazón. Dice Jesús en Marcos 8:34, si queremos seguir a Cristo, tenemos que cada uno negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir en pos de él. Negarse a sí mismo es lo que también tenemos que hacer en el hogar. Cada uno debe de poner para el lado su propio egoísmo para buscar el bienestar de otros en la familia. Aprender la cortesía que da lugar al otro. El negarse a sí mismo hace uno capaz de decir no a lo que uno quiere, sus propios intereses, sus propios sueños, para acomodar lo que quieran otros de la familia. Tantos problemas, hermanos, destruyen la familia a causa del egoísmo.
La familia fiel a Dios entiende lo que Jesús dijo en Mateo 7, versículo 12, que nosotros llamamos la regla de oro. Déjame, esto es otro oro mejor que el anillo de oro. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto refleja la ley de Levítico 19, 18, de amar a su prójimo como a sí mismo. Pero ¿cuánto más aplica a las relaciones íntimas de la familia? De pensar qué es lo que la persona quiera antes que ellos pidan, anticipando lo que quieran y hacerlo por ellos. Esto es de ser servicial, que atender lo que otros necesitan. Esto, hablamos de cortesía y las reglas de cortesía, y yo sé que son reglas en muchos casos que han desarrollado tras los años de la cultura. Refleja, hermano, refleja estos principios de Jesús. Esto de dar lugar, esto de hablar con ciertas palabras que reflejan respeto y bondad y generosidad. Esto de siempre pensar en la otra persona primero, cortesía, muy amables, cuidándose de cómo escogen sus palabras. Dice palabras sazonadas con sal, Colosenses 4, 6. Cada palabra, con cuidado, escogemos la palabra pensando en el efecto. No vamos a tirar una palabra sin pensar en el daño que hará. Hablamos de eso como empatía. Empatía. Jesús enseña empatía. Pensar en el otro. ¿Qué quiere? ¿Qué piensa? ¿Cómo será la reacción de ellos cuando hablamos con ciertas palabras ofensivas? Entonces, en el hogar debe haber un amor profundo. Entonces, llegamos a esta cuestión de la comunicación. Debe haber al menos comunicación. A veces las familias, el hogar, el matrimonio se muere porque nadie habla con nadie. Tenemos esta prosperidad y no vivimos en un solo cuarto como pues en ciertos lugares tal vez, pero muchos de nosotros tenemos casas grandes, más que un solo cuarto. A veces cada uno tiene su propio cuarto y a veces el marido o el padre le gusta sus deportes y tiene su televisión y va a su cuarto de televisión. La madre está en su otro cuarto donde está en Facebook, está haciendo sus comunicaciones con sus amigas y sus hijos están con su tecnología y cada uno en su propio cueva y nadie en el hogar habla con nadie. Pero tienen intereses entre ellos mismos. Primero de Pedro 3, versículo 7. El apóstol Pedro explica al hombre que debe de ser experto en cuanto a su mujer. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vivid con ellas
sabiamente. Tantas veces lo que oímos de la esposa es que mi esposo es muy cerrado, muy callado, no me dice nada, me deja desesperada. ¿En qué dice él? Dice, sí, pero ¿cómo puedo yo hablar? Porque ella siempre está hablando, habla, todo el tiempo. Y no me deja lugar para hablar. Hermanos, comunicarse no es fácil. Y compartir lo que está en el corazón de uno. Y además, escuchar lo que el otro dice. Tantas veces somos grandes para hablar, pero muy malos para escuchar. Santiago 1:19, que seamos prontos para oír, tardos para hablar. A veces hay magia en el poder de escuchar, pero escuchar bien. Otro está hablando y usted escucha, pero escucha bien y responde conforme a lo que digan a los demás. Cada uno tiene sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sus temores, sus ansiedades. ¿Cómo puedo yo cumplir con Mateo 7:12 si yo no oigo, si no escucho lo que dice mi esposa y también la esposa? ¿Cómo puede ella cumplir con lo que dice Mateo 7:12 si ella no escucha? Si no quiere saber lo que son los sentimientos, los temores, las ansiedades que haya en el corazón de su esposo, es más fácil, hermanos, hoy día huir de la vida buscando refugio en la tecnología, en las redes sociales, o puede ser en los deportes. Este año casi no ha habido deportes, pero casi siempre en cada año hay, no solamente hombres, pero mayormente son los hombres que buscan entretenerse por los deportes o pasatiempos que tienen. Cada uno tiene sus intereses. Y hundirse, ocuparse mucho en esto y descuidar de lo que necesitan los demás de la familia. El escuchar, hermanos, es un don de Dios. Y tantas veces la persona que habla, que se desahoga, aprecia mucho el hecho de que usted la permitió hablar y desahogarse. Pero hay que escuchar con calma y ser razonable y entender el punto de vista de la otra persona, como dice Mateo 7, versículo 12. Hermanos, y llegamos al último punto, y esto es de que para que haya un ambiente sano en el hogar, cada uno debe aceptar su papel. El papel que Dios le ha dado. El hombre, el marido, en la cabeza. Efesios 5:22. ¿Y quién es que no sabe lo que la Biblia dice eso? Y ya hemos tenido estudio de lo que el hombre debe de aceptar como cabeza, de proveer y proteger y guardar el hogar.
de tomar el liderazgo y de ser hombre, de entregarse a sí mismo para el bienestar de todos los miembros de la familia, para los débiles, los vulnerables. Y la esposa, la mujer, también tiene su papel. Es necesario que ella acepte el liderazgo de su esposo, sujetarse a sus decisiones, a sujetarse a la voluntad de él, que tiene la carga de guiar y proveer y proteger, aunque usted no esté de acuerdo. Y los hijos también debe de aceptar. Efesios 6, 1-4. Honrar a sus padres. Siempre ha sido la voluntad de Dios que los hijos honren a sus padres. Ahora entonces, terminando. ¿Es fiel su familia? ¿Qué es lo que le falta para que su familia sea fiel a Dios? En eso voy a terminar. Gracias por su atención. Espero que haya tenido algo de valor en meditar conmigo en estos puntos de la familia, la casa edificada por Dios. Y que Dios la bendiga, hermanos.